gracias por seguir con nosotros. 20 de noviembre no habrá desfile y eso se complementa con los resultados de los terribles y condenables actos terroristas que en el caso del PRI causaron destrozos, pero fundamentalmente dejaron una estatua destrozada boca abajo, que es de Plutarco Elías Calles, como si esto simbolizara justamente el estado en que se encuentra actualmente el PRI y su relación con la Revolución Mexicana, de la cual ya no habla este partido. Así es, bueno, hay que aclarar que no va a haber desfile a nivel federal, no lo va a presidir el presidente Vicente Fox, pero bueno, por ejemplo, aquí en el Estado de México, bueno, sí va a haber, ¿no?, en todos los municipios. Claro. Evidentemente, este aniversario, pues, sirve para analizar qué tan vigentes siguen los principios de la Revolución Mexicana y qué tanto ha hecho el PRI también para mantenerlos vigentes, ya que ellos celebran su aniversario precisamente este 20 de noviembre. Vamos a ver qué nos comentan actores políticos de este partido, así como un historiador. No podemos renunciar a nuestra historia, jamás lo haremos. Tenemos un origen en la Revolución Mexicana, los principios ideológicos del partido son la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. Sin embargo, también tenemos que interpretar las demandas actuales de la sociedad, pero son principios universales. No pueden, así como en la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad y la libertad eran principios universales, también todavía en el caso del partido, la libertad, la justicia social serán basamento ideológico del partido. Se olvidan que este país, que México, llevó a cabo una revolución en contra de las dictaduras, en contra de las reelecciones y buscando la justicia social. Tenemos 70 millones de pobres y todavía hay quienes se atreven a decir que la revolución no es vigente, que es obsoleta. Obsoletos son los que piensan así, porque de lo único que están presumiendo es de su enorme ignorancia. Si el Partido Revolucionario Institucional verdaderamente quiere recuperar el poder, lo primero que tendrá que hacer es reencontrarse con los principios históricos de México, que son la base de su desarrollo, son el compromiso social pendiente y desde luego el compromiso democrático. El Partido Revolucionario Institucional tiene que venir cambiando en forma permanente en función de los cambios sociales que se vienen presentando en nuestro derredor. Nos han castigado. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Reagrupándonos. Yo no quisiera hablar de, como usted lo menciona, del presidente Fox. Solamente le digo que a pesar, como priista, le digo, a mi edad y a pesar de Fox, estamos caminando. Yo creo que cuando se habla de que la Revolución Mexicana no está vigente, es o porque no se conoce históricamente las luchas de la Revolución, o porque de alguna forma se quiere ocultar la importancia de estas luchas para revertir ciertos derechos que el pueblo de México ha logrado a través de estos postulados. Es el artículo 3 con la educación, la Constitución, que es el 27 constitucional, toda la justicia social en el campo, en los derechos laborales de los trabajadores hoy por sí. Y la cancelación del desfile no tiene que ver con que se cancele o no un desfile de la revolución. Tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, ¿no? Una derecha que quiere borrar, bueno, primero lo hizo sacando a Juárez de los Pinos y ahora lo hace borrando el desfile de la revolución, independientemente de que el desfile pueda o no tener importancia. El salario, por ejemplo, retribuyente o que realmente alcance, pues es un postulado de la revolución y no se concreta. Incluso al contrario, hoy día con el neoliberalismo, pues el salario no alcanza, siendo un postulado de la revolución. Realmente el PRI no defiende los postulados de Francisco Villa, por ejemplo, de Emiliano Zapata, defenderá a otros, los de Carranza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él es el que los volvió muy superficiales cuando debieran ser de mucho más contenido que lo que maneja el PRI. Lo que ha hecho la derecha mexicana, la derecha neoliberal, ellos sí quisieran borrar de un plumazo inclusive la existencia misma de la Revolución Mexicana. Ellos no quieren ni recordar a la revolución y menos cumplir con lo que se propuso la revolución. Ahora es así que
hasta la misma fecha, la misma conmemoración, no quisieran que se hiciera esto. No, pues lo que hay que hacer es de que nosotros no solo debemos recuperar la Revolución Mexicana desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista político práctico. ¿Sí? Esas demandas siguen vigentes y deberíamos de recordarlas y concretarlas, pues. ¿Sí? El PRI se fundó en 1929 con otro nombre, el Partido Nacional Revolucionario, precisamente para hacer efectivos los postulados, los principios, las metas y objetivos que tenía la Revolución Mexicana. A nivel federal duró 70 años, 71 años en el poder. Sin embargo, esos principios, esas metas nunca se alcanzaron y parece que ahora están más distantes que hace desde 1929. Sí, de hecho parece que el PRI vive un momento crítico, tanto en el ámbito federal, que dejó de gobernar la presidencia, quedó en tercer lugar en estas últimas elecciones, y también en el ámbito local, aquí en el Estado de México, pues tuvo un derrumbe que no se puede negar. Se perdieron muchos municipios que anteriormente era impensable que ganara otro partido que no fuera el PRI, y por ello es que seguramente su dirigencia tiene que estar pensando cómo van a hacer para reposicionarse para siguientes comicios, que finalmente pues es en lo que debe trabajar este partido, ¿no? Ellos se reclamaron herederos de la revolución y con esa bandera estuvieron todo el tiempo, pero a partir en realidad desde que terminó López Portillo, dejaron de hablar con frecuencia de la revolución, y con Carlos Salinas ya fue el acabose. En realidad se desterró el término revolución y principio revolucionario para este partido, y creo que a partir de ahí también comenzó a perder apoyo y respaldo en las urnas, ¿no? Así es, y ellos mencionan que siguen vigentes. Claro, sigue vigente los postulados de la revolución, sigue vigente la educación, el derecho a la educación, los derechos laborales, el campo, pero también hay que ver en qué condiciones se encuentran. Un campo olvidado, no hay educación para toda la gente, y evidentemente los trabajadores no tienen el salario, como decía el investigador, no tienen lo mínimo para vivir. Sí, es un retroceso grandísimo. Yo creo que la pobreza en el campo es tan grande como cuando estalló la Revolución Mexicana. El caso de los obreros también, sus condiciones son desesperadas porque hay muchísimo desempleo, hay empleo mal pagado, hay empleo sin prestaciones, y por el otro lado también está el aspecto que tú mencionabas de la educación, ¿no? Que tenemos una educación cuantitativa, pero cualitativa que nos falta mucho, ¿no? Sí, habría que ver qué tanto tiene que festejar el PRI, ¿no? Este 20 de noviembre. Qué tan vigentes siguen, quizá tengan que hacer ellos un ejercicio de reflexión. El dirigente estatal Ricardo Aguilar ya ha anunciado que están haciendo una revisión al interior de su partido y que van a intentar posicionarse y recuperar la confianza de la gente, lo cual seguramente no va a ser nada fácil. Es decir, luchar por erradicar la pobreza en el campo, por mejores prestaciones de los trabajadores, por una educación de calidad, indiscutiblemente son metas que no se han alcanzado y que no lo alcanzaron hoy en 70 años, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el Partido de Revolución Institucional, que es el que se reclama heredero de esos principios, está en condiciones de llevarlo a la práctica? Si no lo llevó a la práctica cuando era gobierno, pues no era ahora, no sé, ¿no? Sí, la verdad es que parece muy difícil, ¿no? Ahora es más fácil criticar como oposición, pero tienes razón, habría que ver qué hizo el PRI para que todo esto se pudiera concretar. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, vamos a los comerciales y regresamos.